Hola chiquillos del colegio Terra di Bimbi del curso de sexto año básico. Quiero mandarle un cariñoso saludo. Antes de comenzar con el video de hoy día los quiero invitar a que revisen, que agreguen de amigos a CRA Terra di Bimbi en la página de Facebook donde estoy subiendo otros videos también sobre otros temas. ¿Ya? Para que lo vean también y ojalá les guste, que lo estoy haciendo con mucho cariño. Partimos con la clase de hoy. La clase de hoy se llama ¿Cómo fue el proceso de organización de la República de Chile? Y el objetivo es reconocer características del periodo de organización de la República y de los bandos existentes. ¿Ya? Vamos a partir diciendo, por ejemplo, que este periodo de organización de la República comienza con el fin de lo que conocimos con la Patria Nueva, ¿cierto? Nosotros vimos el periodo, la clase pasada de la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. Y la Patria Nueva culminaba con la abdicación de O'Higgins, cuando O'Higgins se quita la banda presidencial y renuncia y pone su pecho para quedar a merced de los contrincantes, por así decirlo. Después de eso, O'Higgins se va al exilio, ¿ya? Y comienza este nuevo periodo. Y aquí hay una serie de complicaciones para este naciente país llamado Chile, porque no se sabe de qué forma se va a organizar. Este periodo antiguamente en los libros de historia se le denominaba el periodo anárquico, asumiendo, porque los historiadores de en aquel entonces eran más conservadores, lo catalogaban como un periodo de caos e inestabilidad política. Sin embargo, las fuentes nos dan cuenta de que no es tan así y que está sujeta a la interpretación. Usted sabe que siempre hay dobles interpretaciones respecto a un mismo hecho histórico, dependiendo de la posición política en la cual uno se encuentra. Entonces, vamos a ver ambas posiciones en esta clase. ¿Ya? Por ejemplo, hay unos que piensan que claro que este fue un periodo de inestabilidad, de desorden, de caos, un periodo acéfalo donde no había ninguna autoridad y, y otros que piensan que fue un periodo de práctica, porque recordemos que antes de esto no había una experiencia de organización política, porque estábamos sujetos a la monarquía, entonces se empiezan a preguntar cómo organizamos esto ahora que no está la monarquía. Y entonces comienza el periodo de los ensayos constitucionales, ¿ya? Donde se llevan a cabo una serie de constituciones políticas que van probando, no funcionan, no se puede llevar a la práctica, se pone otra, ¿ya? Y este periodo se caracteriza por haber una pugna entre dos bandos políticos, porque no se les puede llamar partidos políticos aún, son bandos. Y para esto necesito que abran su libro en la página 72. Nosotros tenemos en la página 72, en el recurso 1, vamos a ver los diferentes bandos políticos que existían en la época. Por ejemplo, por un lado estaban los liberales y por el otro lado los conservadores. En el lado de los liberales estaban los pipiolos y los federalistas. Los pipiolos, por ejemplo, buscaban limitar el poder del presidente, o sea, que el presidente no tuviera tanto poder y que se distribuyera entre los distintos organismos del Estado, ¿ya? Que no tuviera un poder autoritario como si fuera una monarquía. Y buscaban la autonomía de las provincias, siguiendo el ejemplo que de Estados Unidos, por ejemplo, donde en Estados Unidos nosotros vemos que hay un país, pero cada estado es independiente el uno del otro, o como en algún momento lo fue Argentina, o México, o Brasil, porque México se llama Estados Unidos de México, Brasil, Estados Unidos de Brasil, ¿ya? Eh, y también los pipiolos, o sea, los pipiolos que son parte del bando liberal, eh,
buscaban la separación de la iglesia y el Estado, cosa que en ese tiempo no era muy claro. La iglesia aún mantenía mucho poder, ¿ya? Entonces buscaban la separación de la iglesia y el Estado. Y los federalistas eran intelectuales y profesionales que proponían también nuevamente la independencia de las provincias respecto a la capital, Santiago, ¿ya? Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Y por el otro lado, el lado conservador, estos son bandos, dijimos, no son partidos políticos. Después va a aparecer el Partido Liberal, que lo van a conformar estos grupos, estos bandos, y el Partido Conservador. Pero aquí son solamente bandos políticos. Por un lado estaban los pelucones, y se les llamaba pelucones porque ocupaban pelucas, como en la antigua aristocracia, ¿ya? Y buscaban mantener el orden social existente, y creían que el presidente debía tener un poder fuerte y autoritario para poder organizar este nuevo país, ¿ya? Estaban los estanqueros, que estaban liderados por un personaje que vamos a ver más a profundidad, que es Diego Portales. Diego Portales era el que estaba a cargo del estanco, del tabaco, del licor y de las cartas, ¿ya? Entonces los estanqueros era el bando de los comerciantes. Y ellos apoyaban un gobierno fuerte y autoritario porque necesitaban un gobierno fuerte y autoritario para poder desarrollar su negocio y su comercio, ¿ya? Y estaban los o'higginistas también en el bando conservador, los que abogaban por el regreso de O'Higgins, ya que necesitábamos una figura fuerte y autoritaria con poder para que pudiera gobernar este naciente país, ¿ya? Y eso, chicos, eso es la primera parte de la clase, que estamos viendo los bandos políticos que existen a los inicios de la construcción de la República, porque no se sabe, no se tiene una idea clara aún de qué es lo que se quiere. Hay algunos que querían hasta instaurar monarquías en América, ¿ya? Entonces, como primera actividad, les dejo que aquí dice: ¿cuáles son las diferencias entre los conservadores y liberales? Escriban al menos tres. Que escriban 3 diferencias de conservadores y liberales en su cuaderno. Recuerden que después me lo mandan al correo historia.terradivimbi@gmail.com. Posteriormente, ¿con qué grupo te sientes más identificado y por qué? Explíqueme por qué. En relación al recurso 2, busca en un diccionario las palabras que no entiendas y crea un glosario, o sea, una serie de palabras con su significado al lado. Y en tu cuaderno realiza un fichaje de las fuentes siguiendo el paso a paso que aparece al lado. Lee la fuente, identifica la información de su origen, por ejemplo, autor, año y publicación. Resume el contenido de la fuente, extrae las ideas más importantes. Y posteriormente escribe preguntas que te surjan al leer la fuente. Por ejemplo, ¿de qué periodo, hecho o proceso habla la fuente? ¿Cuál es la postura de su autor? ¿Ya? Y finalmente responder cuál es la visión de cada uno de los autores. ¿La visión es más bien optimista respecto a este proceso o es más bien pesimista de que es un periodo de caos? ¿Ya? Eso con la primera parte, chiquillos. Bueno, chiquillos, seguimos con la segunda parte de la clase. Posteriormente a esto, vamos a ver en la historia que aparece un periodo donde estos dos grupos, los pipiolos y pelucones, o los liberales y los conservadores, se enfrentan entre ellos. Este era un conflicto de la élite. ¿Qué quiere decir élite? Que es un grupo privilegiado, un grupo, es como si dijéramos hoy en día que los de Vitacura están peleando con los de Las Condes. Eso era, porque los liberales eran más bien parte de la élite joven, que tenía una posición política, y los conservadores eran como la élite más antigua, ¿ya? Pero seguían siendo del mismo grupo social,
los sectores populares no eran incluidos en este proceso de organización. ¿Ya? Entonces se enfrentan estos dos bandos políticos en la batalla del Ircay de 1829 hasta 1830. Se enfrentan estos dos grupos y salen vencedores los conservadores, liderados por una figura importantísima de este periodo, que es Diego Portales. Vencen entonces en la batalla del Ircay y se instaura el periodo que se le conoce como el periodo autoritario, que son una serie de gobiernos y que posteriormente vamos a ver que son los decenios conservadores, porque son gobiernos que duran 10 años de los presidentes conservadores y que son varios presidentes. Por ejemplo, tenemos a José Joaquín Prieto, que es el primero, después Manuel Bulnes y después Manuel Montt. Ellos son parte de los 3 primeros presidentes conservadores. Diego Portales, como dijimos, era un comerciante que se dedicaba al estanco y él aseguraba no tener interés por la política, un desprecio por la política. Sin embargo, ocupó varios ministerios y es una persona muy interesante leer sus cartas porque tiene un lenguaje muy coloquial, por decirlo menos. ¿Ya? Bueno, chiquillos, y para ir finalizando la clase, después de haber leído la página 72 y 73, ahora estamos en la 74 y la 75, quiero que realicen la actividad a partir de la información que nos entregan las fuentes de su libro de historia. En el recurso 1, por ejemplo, aparecen las principales acciones llevadas a cabo por estos gobiernos conservadores de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. ¿Ya? Y aparece un listado de acciones que realizaron estos gobiernos. Entonces, respondiendo a la actividad de la página 75, quiero que a partir de esa fuente respondan: ¿qué medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su periodo? Organiza estas medidas en 3 ámbitos: político, educacional y territorial. Por ejemplo, se promulga la Constitución de 1833. ¿En qué aspecto cabe esto? ¿En lo político, en lo educacional o en lo territorial? En lo político. La Constitución es parte de lo político. Sigamos, otra de otro presidente. Se tomó posesión de Magallanes, Manuel Bulnes. ¿En qué ámbito entra? ¿En lo político, lo educacional o lo territorial? En lo territorial, porque tiene que ver con la geografía y se hace parte de un territorio que antes no pertenecía a Chile, pasa a ser Chile. Otro presidente, se dictó la ley de instrucción primaria. ¿Eso en qué ámbito entraría? En lo educacional. ¿Ya? Eso, súper fácil. Y a partir de los recursos 2 y 3, que son fuentes que nos hablan de este personaje llamado Diego Portales, muy importante en nuestro país, se pregunta: ¿qué importancia tuvo Diego Portales en el periodo conservador? ¿Qué ideas del pensamiento de Portales se pueden identificar en el bloque conservador? Menciona 2. ¿Ya? Les invito a que lean la fuente y que se profundicen de esto. Hay un libro que les puedo recomendar también para que lean, para que sepan un poco más respecto a este personaje, Diego Portales, que fue un dictador. Sin embargo, es divertido leerlo, leer su historia particular. Es de este libro de Baradit, La historia secreta de Chile. Ahí sale un pequeño apartado de Diego Portales. Eso, chiquillos. Estamos empezando con la unidad. Espero les haya gustado la clase. Les mando un cariñoso saludo. Los quiero mucho.